Yo les voy a solicitar encarecidamente que se esfuercen en prestar un poquito más de la acostumbrada atención. Los temas que vamos a tocar podrían en apariencia ser difíciles de entender, pero si nosotros abocamos nuestro esfuerzo en prestar atención, yo estoy seguro que todos los aquí presentes vamos a comprender y a retener el mensaje que buscamos dar. Eh, la mayoría de nosotros, hermanos, déjenme comenzar a compartir la pantalla, tenemos un pasado con, con lo que refiere a nuestra fe. Es decir, no todos comenzamos este camino aquí en el lugar en donde estamos, ¿cierto? La mayoría de nosotros tenía un sistema de creencias que fue heredado de nuestros padres. Crecimos creyendo algunas cosas como si fueran verdades absolutas y probablemente nunca nos detuvimos a pensar si lo que creíamos tenía un fundamento sólido o si no lo tenía. Simplemente nosotros lo dábamos por sentado, al menos ese es mi caso. Solíamos creer que si escuchábamos algo, que probablemente lo escuchamos desde pequeños, y además ese algo que nosotros escuchamos era también creído y repetido por la gran mayoría de quienes nos rodeaban, pues entonces nosotros suponíamos que la gran mayoría no podía estar equivocada, ¿verdad? Lo curioso, lo gracioso del caso es que muchos de los aquí presentes, por no decir todos, teníamos una serie de creencias pasadas que hoy sin lugar a dudas ha sufrido grandes cambios, ¿verdad? En nuestra búsqueda de la verdad, todos nosotros debimos de renunciar a aquellas verdades absolutas que a la luz de la evidencia ya ni parecían tan verdades y menos tan absolutas, ¿verdad? Sufrieron un cambio drástico. En vista de eso, nosotros debemos de ponernos a pensar en que este proceso que nosotros ya pasamos es un proceso que sigue repitiéndose en otras personas. Es un proceso que o bien puede acercarnos al Padre, como en el caso de los aquí presentes, que bendito sea Yahweh por su misericordia. Nosotros estamos hoy más cerca de Él que en el pasado. O bien en ese proceso nosotros pudiéramos alejarnos del Padre, ¿verdad? Eso es algo que también podría suceder. Pero, pero hay muchos factores que influyen a que el resultado sea uno o sea otro, ¿verdad? El estudio que vamos a compartir no pretendemos convertirlo en una herramienta para ganar discusiones o debates, hermanos, es solamente un estudio que busca enriquecer las herramientas que nosotros tenemos a nuestro alcance para compartir de manera efectiva y eficaz el mensaje de la verdad. Hay personas que están inclinadas a seguir hacia lo que hace la mayoría y, y eventualmente algún puñado de esas personas busca algo diferente, busca entender realmente aquello que cree y ponerlo a prueba, ¿verdad? Examinarlo todo. En virtud de esto, nosotros hemos preparado este estudio que se llama, así como ustedes pueden ver en pantalla, En defensa de la fe, argumentos a favor de la existencia de un creador. Ya dijimos que la mayoría de nuestras creencias eran solamente un sistema de creencias heredadas. Y citando a Oscar Wilde, vamos a describir un poco esa situación. Él decía que la mayoría de la gente es otra gente. Sus pensamientos son las opiniones de alguien más, sus vidas son una imitación y sus pasiones una cita. Es decir, hermanos, que desafortunadamente sigue habiendo muchas personas
que lo que creen no es lo que ellos entienden, es lo que alguien más les dice que deben entender. Lo que, lo que creen no es producto de sus pensamientos y sus reflexiones, es producto de los pensamientos y las reflexiones de otro. Y por lo tanto sus opiniones reflejan los entendimientos de otras personas. Es a eso que se refería Oscar Wilde cuando decía que su vida era una imitación, porque al final de cuentas solamente estaban imitando a aquellos que seguían, ¿verdad? Sin embargo, en el caso de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nuestra razón nos alarmó avisándonos que algo probablemente no estaba bien. Quizá alguna duda surgió dentro de nosotros y al no encontrar una respuesta satisfactoria decidimos comenzar nuestra propia investigación. Otros, tal vez llevando a cabo su lectura o un estudio personal, descubrieron alguna inconsistencia doctrinal que no pudo ser rebatida, que no pudo ser menospreciada, por lo que al no haber vuelta atrás, decidieron continuar en camino de la búsqueda continua de la verdad, sin imaginarnos a veces los cambios que esto traería a nuestra forma de percibir y de entender la vida, y no solo la vida, sino también el mundo que nos rodea. No cabe duda de que todos nosotros, los aquí presentes, estamos agradecidos de haber tomado aquellos primeros pasos que probablemente a los ojos de otras personas eran no pasos, sino graves tropiezos, pero que para usted y para mí fueron solo el principio del viaje más emocionante que jamás comenzamos. Un camino angosto, difícil de andar, es cierto, y a veces en apariencia solitario, pero también lleno de fe, lleno de amor y de esperanza, sabiendo que al final hay un enorme beneficio en haber sido críticos y racionales con nuestra manera de pensar. Habiendo pasado el proceso antes mencionado, todos entendemos que nuestra mente debe ser abierta para examinar las cosas en lugar de convertirlas en creencias inamovibles de inmediato. Es decir, que no debemos de dar por sentado lo que escuchamos o lo que se nos enseña, sino debemos de ponerlo a prueba. Ahora piense por un momento, hermano, ¿qué habría sucedido si usted, en lugar de encontrar una respuesta satisfactoria a las dudas que le acechaban, se hubiera topado solamente con un prejuicio atroz y una serie de respuestas sin sentido, que en lugar de aclarar sus dudas le llenaban cada vez más de cuestionamientos sin aparente respuesta o una explicación lógica? Imagine que por alguna razón usted no encontró a nadie que estuviera dispuesto a explicarle o a enseñarle con paciencia las cosas difíciles de entender para usted, sino al contrario, usted solamente encontró personas que se pasaron el tiempo juzgándolo y señalándolo por una supuesta falta de fe, como si dudar de lo que creemos fuese un error grave, algo que no debemos hacer. De haber sido esto así, probablemente, hermanos, el camino de la luz y la verdad que usted hubiera tomado distaría muchísimo del camino de la luz y la verdad que usted anda hoy, ¿verdad? Una experiencia que yo atestigué hace poco me hizo reflexionar bastante, hermanos, seriamente, sobre las repercusiones que nuestras respuestas pueden provocar en los demás. En una conversación con un joven que tenía razonamientos inclinados hacia el ateísmo, hubo la intervención de alguien más, un tercero en cuestión, y esa intervención en la conversación cambió drásticamente el tono de ella. De ser un diálogo sincero, con inquietudes razonables, con intercambios entusiastas, se convirtió en un debate irrazonable, cuyas partes buscaban solamente defender sus creencias, ridiculizando las opiniones del otro. En un momento dado, la conversación se encerró en un razonamiento circular y vacío. Y yo les voy a dar un ejemplo. Fue algo así como lo que veremos a continuación. Para cuidar el anonimato de las personas en cuestión, pues al primer personaje lo vamos a llamar simplemente el joven, ¿verdad?
Y el joven decía algo como esto: ¿por qué, si Dios es perfecto y amoroso, ese apelativo es el apelativo que la mayoría de las personas allá afuera utiliza, y es el que vamos a utilizar en el diálogo, porque así se desarrolló? Y este joven preguntaba: ¿por qué, si Dios es perfecto y amoroso, nuestro mundo está lleno de sufrimientos? Y aquí es donde entra el tercero en cuestión, a quien, para proteger su identidad, pues lo vamos a llamar nada más entrometido, ¿verdad? Entonces dice el joven: ¿por qué, si Dios es perfecto y amoroso, nuestro mundo está lleno de caos y sufrimientos? Y mire la respuesta: ¿quieres cuestionar los planes de Dios? Eso no se puede hacer porque no podemos comprenderlo. Sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Solamente tienes que tener fe y adorarlo. Y yo quiero que, conforme vamos leyendo este diálogo, usted se ponga en los zapatos del joven, haciendo una pregunta razonable, algo que a usted le inquieta. Y la pregunta la hace buscando una respuesta que le explique y que le dé un motivo para comprender con claridad aquello que usted no entiende. Pero a la hora de preguntar, usted se encuentra con este tipo de respuesta. Yo quiero que usted piense en cómo se sentiría en el momento, sobre todo teniendo en cuenta que este diálogo se está llevando a cabo, por decirlo así, públicamente. Hay personas que están escuchando y viendo, y probablemente este joven se sintiera avergonzado. El joven replica: ¿pero qué significa tener fe? Y el prometido responde: tener fe es creer en él. A ti te falta fe, por eso no crees. Ok, es que ¿cómo puedo creer en algo que no conozco ni entiendo? Bueno, es que tú no puedes entender a Dios, solamente debes adorarlo. ¿Pero por qué tengo que adorarlo? Porque Él es Dios y eso es lo que Dios quiere de ti. Vean el calibre de las respuestas. ¿Pero qué razones tengo yo para adorarlo? Razones. Ese es todo tu problema. Siempre quieres tener la razón. Desde que empezaste a estudiar tus revistas científicas esas, no existe otra cosa que la razón. Pero así no funcionan las cosas con Dios. Con Él solamente necesitas fe, y eso es algo que tú no tienes. Ya me dijiste eso 2 veces. Lo que necesito es saber qué motivos tengo para tener fe en Él. Bueno, pues yo sé, muchos son los llamados y pocos los escogidos. A lo mejor ese es el problema, que tú no eres de los escogidos. Y el joven responde: pues qué Dios tan injusto el tuyo, que ni me conoce y ya me hizo a un lado. Si ese es tu Dios, adóralo tú. A mí no me interesa ni saber su nombre. Y el entrometido cierra la conversación con una afirmación magistral: pues voy a orar por ti para que te arrepientas si es que quieres salvarte del agua de fuego. Entonces, es a esto a lo que apelamos. Imagínense que ese joven hubiera, por el contrario, encontrado a alguien que probablemente no le hubiera ofrecido una respuesta puntual, que clarificara todas sus dudas, pero que la respuesta hubiera sido apacible y que dejara la puerta abierta para futuras conversaciones. Hubiera sido mejor que cerrar la puerta en la cara de esta manera. Y es por eso, hermanos, que debemos de ser cautos a la hora de explicar y de transmitir el mensaje de la verdad. Esto parece un chiste, ¿verdad? Pero es anécdota, hermanos. Lo cierto es que todos tenemos la libertad y la responsabilidad de examinarlo todo y, a la luz de un pensamiento crítico, retener aquellas enseñanzas saludables que nosotros encontremos. Pablo, Shaul, enseñó: examínenlo todo y retengan lo bueno, en 1 Tesalonicenses 5:22. Pero para examinar y poner a prueba lo que estudiamos, debemos de ser racionales. Shaul también enseñó en Romanos capítulo 12, verso 1. Él dijo: así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Elohim,
que ofrezcan sus cuerpos como sacrificio vivo, consagrado y agradable a Yahweh, como su servicio racional. Y yo quiero, hermanos, que enfoquemos toda nuestra atención a esa frase final que Shaul utiliza en el texto de Romanos. Su servicio racional. ¿Qué podría significar servicio racional? Nosotros entendemos lo que significa servicio racional. Vamos a analizar. La palabra servicio que aparece aquí en el texto proviene del griego latreia, que tiene su raíz en una palabra que se lee la peya. La numeración Strong tiene el número 2999 de la sección griega. Esto significa administración, adoración, culto, oficio o servicio. En hebreo, esta palabra equivale a abodá, que es el H5656, y significa trabajo de toda clase, celebración, esclavo, labor, ministerio, significa obra, oficio, rito, significa servicio, entre otros variados significados. La palabra servicio hace referencia a trabajar, a cultivar, a ser sirvientes, por lo que en este contexto que Pablo está hablando, implica consagrar nuestra vida para servir a Elohim haciendo solamente su voluntad, ¿verdad? Servicio es prestar asistencia, es decir, ser obreros activos que trabajan en pro de los propósitos de Yahweh, nunca en contra. Por otro lado, la palabra racional proviene del griego 30-50 que se lee lógicos. Esto es lógico o racional, por lo tanto es algo explicable. Esta palabra, lógicos, proviene de la raíz griega 30-56, que es la palabra logos. Y logos significa algo dicho, significa pensamiento, razonamiento, facultad mental, significa motivo, entre otros significados. Pero noten que no significa algo abstracto, algo que el ser humano no pueda entender, algo que no se puede explicar, sino todo lo contrario, algo que pertenece a la razón, al pensamiento, al razonamiento. El logos en el griego era la palabra, pero al mismo tiempo la palabra era la mente, porque para usted decir algo tenía que pensar ese algo. Y por lo tanto, implicaba que hubiera una elocuencia entre lo que se piensa y lo que se ve y lo que se dice, ¿verdad? En otras palabras, hermanos, nuestro servicio racional del que Pablo habla es la participación activa en el cumplimiento de los propósitos divinos que podemos practicar y entender. Es nuestra decisión consciente de vivir una vida en armonía con la voluntad del Todopoderoso, habiendo fundamentado nuestro conocimiento de Él a la luz de la evidencia. ¿Ok? Podemos entender que ser racional es adherirnos a la facultad de la razón, de lo razonable, hermano, de lo racional. Ya estoy abundando mucho en lo mismo, ¿no? Pero esto es lo que podemos procesar mentalmente, lo que se puede discernir, lo que se puede entender. Esto es saber elegir aquello que se ajusta a nuestras creencias, nuestras decisiones y nuestra conducta, lo que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón. Eso es racional, lo que está de acuerdo con las normas teóricas y prácticas de la razón. Quiere decir que lo que nosotros hacemos o hagamos debe ser lógico, coherente y fundamentado en razones. Así que en vista de esto no dependemos solamente de una fe ciega que en muchas ocasiones está fundamentada en el cúmulo de errores doctrinales que hemos heredado de nuestros padres. Ya lo dijimos al principio, ¿verdad? Nuestras creencias pasadas eran solamente una herencia de errores que recibimos de nuestros padres. Pero gracias a Yahweh y a su misericordia nosotros salimos de ese error. La Escritura nos enseña claramente que nuestro servicio a Yahweh está fundamentado en razones válidas, elocuentes y lógicas, que todos podemos llegar a entender y practicar estas razones.
Sabiendo esto, debemos procurar ser doctos, sabios, entendidos y también ser eficaces a la hora de transmitir el mensaje de la salvación, porque si nosotros fallamos en esa tarea de trazar el mensaje de la verdad con elocuencia, podemos convertirnos en piedra de tropiezo para otros que están pasando por el mismo proceso que usted y yo tuvimos que experimentar. Recuerde usted, hermano, el consejo de Shaul a Timoteo. Hay varios consejos que Shaul le dio a Timoteo, ¿verdad? Pero en 2 Timoteo capítulo 2, verso 15, le dice, procura con diligencia presentarte ante Elohim aprobado, como obrero, esto es decir, como alguien que trabaja para él y que no tiene nada de qué avergonzarse, que traza bien el mensaje de la verdad. Y al leer esto no debemos de dejar de lado una advertencia que nos hizo el maestro, ¿verdad? Ahí en Lucas 17, 1, 2 está el registro de las palabras del Mesías, que se lee así: dijo también a sus discípulos, ojo con esto, hermanos, es inevitable que vengan tropiezos, pero pobre del que los ocasione. Mejor le fuera que le ataran al cuello una piedra de molino y que lo lanzaran al mar antes que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que procurar ser sabios a la hora de transmitir el mensaje, porque si no somos cuidadosos, cautelosos, en vez de ayudar a una persona que tiene dudas y utilizar esas dudas para acercarse a Yahweh, como ha sido el caso de nosotros, nosotros podemos hacer tropezar a esas personas pequeñas en la fe, y ese tropiezo viene a ser un motivo de juicio para nosotros. Imagínese usted, si usted no hubiera encontrado, por ejemplo, al Moré Yosef con esa disposición constante de responder preguntas. Yo recuerdo, hermanos, que yo mandaba mis preguntas a veces durante la madrugada y no pasaba mucho tiempo para que el hermano me contestara, y me contestaba con paciencia, incluso volviéndome a explicar las mismas cosas vez tras vez, porque yo necesitaba comprender aquello que me causaba conflicto y nunca recibí una respuesta que cerrara la puerta a mi curiosidad. Al contrario, la puerta del hermano se mantenía siempre abierta. Y esto lo digo estando el presente porque él es testigo y sé que esa situación la han vivido ustedes también, muchos de ustedes también. Imagínense si por el contrario yo le hubiera mandado una pregunta, hermano Yosef, ¿qué opina usted de esto? Y el hermano me hubiera contestado, opino que le falta fe, hermano. Entonces el resultado probablemente hubiera sido otro. Y, y es importante que nosotros entendamos esto, porque esto es motivo de juicio para nosotros. Nosotros, el día que nos paremos delante de Yahweh a rendir cuentas, estas cosas van a venir a la mente del Padre y el Padre nos va a cuestionar por esto. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos por presentarnos ante Elohim aprobados como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, que trazaron bien el mensaje de la verdad cuando les tocó transmitirlo a otros. ¿Ok? En vista de esto, hermanos, yo estoy seguro que muchos de ustedes se han topado con preguntas como estas, con personas que tienden a alejarse de su fe gracias a las dudas, porque no han encontrado tal vez alguien que utilice esas dudas como una puerta para acercarlos al Padre. Entonces, para que nosotros tengamos una herramienta más en nuestro repertorio y estemos equipados para toda buena obra, vamos a observar dos argumentos que pueden ayudarnos a transmitir el mensaje de la buena nueva del reino a personas debilitadas en la fe de una manera más efectiva. Cada argumento que nosotros vamos a presentar a continuación responde a una objeción que puede variar en la forma, pero que es esencialmente la misma en su contenido siempre. Es decir, nosotros vamos a presentar el argumento, perdón, las objeciones de una forma específica, y aunque a usted no le hagan la pregunta o no le presenten la objeción idéntico o de la misma manera que nosotros lo hemos hecho aquí,
en esencia son las mismas cuestiones, ¿verdad? Y hay que prestar atención. Aquí es donde comienza la parte que requiere su total atención, hermanos, en el estudio. ¿Cuál es la primera objeción que a veces nosotros encontramos cuando una persona comienza a dudar de su fe y estas dudas lo comienzan a alejar de la fe en lugar de acercarlo, como nos ha pasado a nosotros gracias a la misericordia de Yahweh? Bueno, una de esas objeciones, la primera objeción que vamos a mostrar en este estudio es: no hay evidencia sobre la existencia de un creador inteligente que haya dado comienzo al universo. Nada puede surgir de la nada, por lo tanto el universo material debe ser eterno, siendo todo lo que existe, existió y existirá. Palabras más, palabras menos. La idea es que no hay, según estas personas, nada de evidencia sobre la existencia de un creador inteligente. Vamos a utilizar recursos, hermanos, recursos científicos en este caso, y los postulados que vamos nosotros a utilizar no han sido elaborados por su servidor. Yo solamente me he encargado de investigar estos asuntos y de hilar de la manera más elocuente que me ha sido posible, hilar un modo de presentar estos argumentos. Una respuesta a esa objeción es el argumento cosmológico. Vamos a ver de qué se trata el argumento cosmológico. El argumento cosmológico, que tiene algunas variantes, algunas modalidades, pero que es esencialmente igual, casi igual, se expone de esta manera. Y yo quiero que aquí usted tome nota. Les aprovecho para decirles que el escrito junto con las diapositivas, como cada vez que nosotros compartimos aquí con ustedes, hermano, va a ser enviado al hermano Álvarez, al Morey Yosef. Si usted necesita leer con detenimiento luego el artículo, o si quiere utilizar las diapositivas, solamente le va a escribir usted al Morey Yosef. Yo le voy a hacer llegar el material y el Morey Yosef lo puede compartir con usted si usted lo desea y lo ve razonable. Volviendo al tema, el argumento cosmológico se plantea de la siguiente manera. Consta de 3 premisas básicas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. Fíjese que está subrayada ahí la palabra comienza. Hay que ser cautos a la hora de presentar el argumento, porque no se trata de que todo lo que existe tiene una causa, sino que todo lo que tiene un comienzo en su existencia tiene una causa. Y aquí la palabra causa no significa propósito. No quiere decir que todo lo que comienza a existir tiene un propósito. En este contexto, significa que todo lo que comienza a existir ha sido causado por algo que lo trajo a la existencia. Entonces, primera premisa, todo lo que comienza a existir tiene una causa. Segunda premisa, el universo comenzó a existir. Conclusión, o tercera premisa, por lo tanto, el universo tiene una causa. Si todo lo que comienza a existir tiene una causa y el universo comenzó a existir, podemos inferir que el universo tiene una causa. Ahora bien, ¿es esto verdadero? Vamos a verificar a la luz de los avances científicos estas premisas. Todo lo que comienza a existir tiene una causa. ¿Es cierto? Si nosotros creemos que algo puede simplemente saltar a la existencia sin una causa, estamos siendo más fantasiosos que si creyéramos en la magia de circo, hermanos. Usted sabe, ¿verdad? En el circo por lo menos tenemos un sombrero y un conejo, como está la ilustración ahí. Está el hombre, este ilusionista o mago, como algunas personas lo llaman, y de repente saca de no sé dónde un sombrero, y de ese sombrero, quién sabe cómo, saca un conejo, ¿verdad? Si nosotros creyéramos que el universo surgió así simplemente de la nada y creó esta vida maravillosa y perfectamente equilibrada, pues nosotros estamos siendo tal vez más fantasiosos que si dijéramos que ese
ese mago está realmente sacando un conejo de la nada, ¿no? Si es posible o si fuera posible que las cosas surgieran de la nada, ¿por qué no vemos eso pasar diariamente? Imagínese, usted va caminando y de repente, ¡pum!, aparece un árbol ahí a su mano izquierda o a su mano derecha, ¿verdad? No es así. Nosotros, si vemos un árbol, entendemos que ha sido el proceso de años del crecimiento de una semilla que fue plantada por alguien más, que a su vez extrajo dicha semilla de un fruto que otro árbol probablemente dio, y que esa semilla, tras ser plantada, ser regada, alimentarse y fortalecerse a lo largo de los años, pues nos da como resultado un árbol. Pero nadie ve un árbol y entiende que surgió ahí, pum, de la nada, de un segundo al otro, ¿verdad? Por lo tanto, la evidencia cotidiana, que es una muy buena evidencia, y la evidencia científica confirman nuestra primera premisa. Si algo comienza a existir, debe, por fuerza, tener una causa. Ahora, la segunda premisa: el universo comenzó a existir. ¿Es cierto esto, hermanos? ¿O será que acaso la evidencia científica comprueba que, por el contrario, el universo ha existido siempre? Esa postura, la última que hemos comentado, era la postura ateísta tradicional y tendía a afirmar que el universo había existido siempre, que el universo era eterno. Filósofos como Bertrand Russell, un filósofo ateo que es quien usted ve ahí en pantalla, y sumamente famoso, llegaron a zanjar abruptamente este asunto afirmando categóricamente: el universo simplemente está ahí y punto. Esas son palabras célebres de Bertrand Russell. El universo simplemente está ahí y punto. No hay explicación. Simplemente está ahí. Ha existido siempre. Es eterno. No tuvo principio, no tendrá fin. Es eterno. ¿Verdad? Sin embargo, la ciencia ofrece una perspectiva diferente. Vemos, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica. Y para no entrar en detalles complicados, lo que dicha ley explica es que el universo se está quedando poco a poco sin energía usable. Poquito a poco el universo se está quedando sin energía. Eso es lo que nos dicen las leyes científicas de la termodinámica. ¿Ok? Es como un juguete, como ese juguetito que usted ve ahí en pantalla, un robot al que usted le tiene que dar cuerda si desea verlo funcionar. Y cuando la cuerda comienza a acabarse, ese impulso que el juguetito tenía, pues entonces se termina también y se detiene, ¿verdad? Esa es la cuestión, hermano. Esta ley, la tercera ley de la termodinámica, establece que si el universo hubiera existido por siempre, ya se hubiera quedado sin energía usable. Por lo tanto, esta ley nos apunta a un universo que tiene un comienzo definido. Y eso, hermanos, decir que el universo tiene un comienzo no es mera especulación, sino que ha sido confirmado por una serie de descubrimientos científicos extraordinarios a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1915, Albert Einstein, que es quien usted ve en su pantalla, presentó su teoría general de la relatividad. Por primera vez, él habló de una manera significativa refiriéndose a la historia del pasado del universo. Luego, dos científicos llamados Alexander Friedman y Georges Lemaitre trabajaron con las ecuaciones de Albert Einstein y predijeron, calcularon que el universo se estaba expandiendo, es decir, el universo estaba en movimiento, en expansión. ¿Ok? Entonces, recapitulamos. Albert Einstein crea una teoría llamada teoría general de la relatividad. Con esos cálculos que él hace, otros científicos desarrollan un modelo del universo que es coherente con los cálculos que Einstein había propuesto. Estos científicos calculan que en base a las teorías de Einstein, el universo debería estarse moviendo, expandiéndose continuamente. Y en 1929, antes de pasar ese dato, el hombre de la derecha es Georges Lemaitre,
Ese hombre es científico, era científico y era creyente en un creador inteligente. De hecho, era un clérigo que pertenecía a la Iglesia Católica y ha sido bautizado como el padre del Big Bang. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el estudio, en 1929, este hombre que ustedes ven en pantalla, Edwin Hubble, llevó a cabo una serie de cálculos y medidas eh, hechas con la luz que procedía de ciertas galaxias distantes. Este hombre, un astrofísico y un astrónomo, utilizaba ese telescopio que usted ve ahí en pantalla para revisar eh, a la luz que provenía de galaxias distantes, lejanas a la nuestra. Ese método que él utilizó se llama desplazamiento al rojo y la evidencia empírica que él reunió no solamente confirmó lo que Friedman y Lamartre, que son los científicos que vimos en la lámina anterior, no solamente confirmó que el universo se está expandiendo, como predijeron Lamartre y Friedman, sino que el universo, él hace otro descubrimiento adicional. El universo surgió a la existencia desde un solo punto en el pasado finito. Esto revolucionó la idea que se tenía en aquel tiempo acerca de que el universo era eterno. Esto que este hombre descubrió fue lo que nosotros podríamos llamar el comienzo del tiempo para nosotros. Dicho descubrimiento fue grandioso, fue caótico para la época, fue monumental, fue un descubrimiento enorme, casi más allá de lo que podríamos comprender. Por esa razón no pasó mucho tiempo para que aquellos que se oponían a un universo finito, que tenía un principio, salieran a defender y argumentar en pro de otros modelos explicativos de un universo eterno. Pero uno por uno esos modelos no pasaron a la prueba del tiempo, siendo finalmente descartados. Más recientemente, alrededor del 2003, tres de los principales cosmólogos, Arvin Borg, Alan Guth y Alexander Vilenkin, comprobaron que cualquier universo que en promedio se haya estado expandiendo durante toda su historia, no puede ser eterno en el pasado, sino que debe tener un comienzo absoluto y determinado. Esta misma ley se aplicaría a lo que la ciencia moderna llama el multiverso, si es que ese multiverso fuera algo que existe, ¿verdad? Eso no se sabe todavía. En resumen, hermanos, la evidencia científica indica que el universo, por lo tanto, tiene un comienzo. Esto ha sido ya reconocido por la comunidad científica y avalado por reconocidos miembros de ella. En una conferencia en el Instituto Tecnológico de California, el 7 de mayo de 1933, en la que Georges Lemaitre, un científico católico, ya mencionamos, describió el universo en expansión utilizando la teoría de la relatividad. El físico alemán Albert Einstein se levantó a la conclusión de esta exposición y note esto. Albert Einstein aplaudió la explicación de Lemaitre y dijo: esta es la explicación más hermosa y satisfactoria de la creación que yo haya escuchado jamás. Entonces este hombre que revolucionó la ciencia moderna entendió que sus datos y sus cálculos describían la creación. No describían para Albert Einstein la existencia espontánea, describían la creación. Por lo tanto, se entendía que debía haber detrás de lo creado un creador, un diseñador inteligente, ¿verdad? El cosmólogo más adelante, Alexander Vilenkin, que es ese hombre que ustedes ven ahí a la derecha de su pantalla, él afirmó: los científicos ya no se pueden esconder detrás de un universo eterno en el pasado. No hay forma de escapar. Tienen que confrontar el problema de un comienzo cósmico. Y esta persona es una autoridad en la cosmología, que es una rama de las ciencias modernas. O cualquier modelo adecuado, cualquier modelo del universo que se proponga debe de tener
un comienzo tal como lo tiene el modelo patrón que ellos diseñaron o describieron, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir? Que teniendo en cuenta que ambas premisas, es decir, las primeras dos premisas del argumento, son verdaderas a la luz de la evidencia científica, entonces la conclusión o la tercera premisa también debe ser verdadera. Entonces podríamos decir que por lo tanto el universo tiene una causa. Ahora bien, como el universo, hermanos, no se puede causar a sí mismo, su causa debe trascender el universo. Es decir, debe estar más allá del universo espacio-temporal que nosotros conocemos. La causa del universo debe ser sin límite de espacio, debe ser atemporal, debe ser inmaterial, no causada e inimaginablemente poderosa. ¿Esa descripción le suena a usted familiar? ¿Verdad? Suena muy similar a lo que nosotros llamamos Elohim o Yahweh o que el mundo llama Dios. Veamos entonces si estos conceptos son compatibles con lo que la escritura nos enseña de él. Ya vimos lo que la ciencia nos dice, ya vimos que el argumento cosmológico está avalado por la ciencia. Ahora vamos a ver si estos parámetros científicos pueden ser llenados por Yahweh. Dijimos que la causa del universo debe trascender el universo, ser mayor, estar más allá. Bueno, hermanos, Yahweh trasciende el universo. Shaul o Pablo enseñó magistralmente que Yahweh no existe en el universo, sino que al contrario, el universo existe en él, haciendo al creador claramente trascendental o mayor a lo creado. En Hechos capítulo 17, verso 28, nosotros leemos: porque en él vivimos, nos movemos y somos. Yahweh no tiene límite de espacio. Esta característica que la ciencia le ha atribuido a lo que ellos llaman la causa del universo es la misma característica que el rey Salomón atribuye a Yahweh por inspiración divina en la oración de dedicación del templo. Esto está registrado en Segunda de Crónicas 6:18. ¿Es verdad que Elohim habita con los hombres sobre la tierra? Ni siquiera el cielo, y el cielo de los cielos, dicen algunas versiones, ni el cielo altísimo te puede contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Por lo tanto, Yahweh no tiene límite de espacio. Interesante. Vamos a ver ahora. Yahweh es atemporal. Dado que el tiempo es solamente un concepto que nos ayuda a comprender e identificar el comienzo de algo, la causa del universo no puede estar sujeta al tiempo porque al trascender el universo no tiene un principio definido como lo tiene nuestra realidad. Este concepto atemporal está también claramente manifiesto en la Escritura. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, Pedro describe: pero amados, una cosa no pasen por alto, que delante de Yahweh un día es como 1000 años y 1000 años son como un día. Es decir, el tiempo no es un factor que rija la existencia de Yahweh. Por lo tanto, Yahweh es atemporal. Yahweh es también inmaterial. El concepto de algo que existe, pero que al mismo tiempo es inmaterial, es decir, que no se puede tocar, no se puede observar o no se puede sentir táctilmente, sensorialmente. Un concepto así es juzgado muchas veces por el ateo como locura o como algo imposible. Sin embargo, en nosotros mismos existen elementos inmateriales, como la conciencia, los pensamientos o los sentimientos. Esas son cosas que la ciencia no puede explicar, pero de los que sí avala su existencia. Nadie niega que la mente existe, pero nadie sabe explicar por qué existe y menos definir qué es. ¿Sabía usted eso, hermano? La ciencia no puede definir lo que es la conciencia. Estos elementos en su conjunto forman parte de aquello que la Escritura define como algo espiritual, y esa dicha dimensión espiritual, inmaterial, que Yahweh pertenece. En Juan capítulo 4, 24, él describe: Elohim es espíritu y es necesario
que los que lo adoren en espíritu y en verdad. Ahora bien, ¿es Yahweh inimaginablemente poderoso? Bueno, hermanos, este concepto impregna totalmente la escritura, de principio a fin. Nada dentro del propósito de Yahweh está sujeto simplemente a la aleatoriedad, es decir, nada es aleatorio, nada es producto de la casualidad, sino que responde a su voluntad y poder. Isaías 40:26 hace esta descripción. Levanten en alto sus ojos y miren, ¿quién creó estas cosas? El que saca y cuenta el ejército de ellas, que a todas llama por su nombre, por su gran vigor y su inmenso poder. Ninguna faltará. Por lo tanto, hermanos, es enteramente compatible pensar que una causa que la ciencia describe como la causa primera o primigenia del universo es solamente una descripción de Yahweh. El argumento cosmológico, por lo tanto, demuestra que de hecho es bastante razonable creer en la existencia de un creador inteligente. Pero hermanos, eso no es para nosotros una sorpresa, porque las primeras palabras registradas en la escritura son las que usted está viendo en pantalla, Génesis 1:1, y dice, en un principio creó Elohim los cielos y la tierra. Tal vez le tomó milenios a los avances científicos avalar estas palabras, pero al final de cuentas, la escritura nunca estuvo equivocada, ¿verdad? Esa imagen que usted ve en su pantalla, esa especie de cono, es lo que los científicos piensan que representa el modelo del universo. Eso que usted ve ahí como un destello es lo que se conoce como el Big Bang, que no es solamente una explosión aleatoria que creó todo. Ya vimos que Georges Lemaitre explicó esto utilizando los cálculos de Einstein, y cuando Einstein escuchó esta magistral explicación de parte de un científico que al mismo tiempo creía en Yahweh, en la existencia de un creador inteligente, el mismo Einstein aplaude y dice, esta es la mejor explicación de la creación que yo he escuchado. Por lo tanto, estas mentes brillantes entendían que este universo no era producto de la casualidad. Ese destello que se ve ahí al principio es probablemente aquel primer momento en el que Yahweh decide crear todo lo material, y esa fuerza, ese vigor, esa energía que él imprime en ese momento ocasiona que todo comience a moverse, como cuando usted ve un balón, una pelota estática en el suelo, y no se mueve a menos que usted le dé una patada. Pues así es la existencia del universo. De ahí comienza lo que los científicos llaman la expansión. Ese cono que usted ve lleno de estrellas y galaxias están siendo impulsados hacia un lado debido a la energía primaria, debido a la energía que Yahweh empleó para crear todo eso. Y ese movimiento, ese desplazamiento lejano, es lo que midieron estos científicos y que entendieron que en algún punto en el pasado el universo comenzó a existir. Como hemos visto, hermanos, el argumento cosmológico sustenta la idea de un creador sin apelar estrictamente a nuestra fe, mas no por eso utiliza premisas que se opongan a lo que la escritura nos enseña. Más bien, este argumento comprueba que lo escrito hace milenios está siendo hoy probado por la ciencia como cierto. Pero una vez que hemos podido dar razones a nuestras creencias, ¿cómo podemos responder al incrédulo que, habiendo entendido ya esto, aún se siente contrariado al ver el caos y el sufrimiento que impera en este mundo? Casi siempre la segunda duda razonable, después de hablar de la existencia, proviene de la incapacidad de conciliar a un Elohim todopoderoso y amoroso que al mismo tiempo permite que el sufrimiento exista. Pero esa duda razonable es lógica o será lógica a la luz de la evidencia. Entonces vamos a examinarla, vamos a examinar, perdón, el segundo argumento de este estudio que puede ayudarnos a responder esta cuestión.
Recuerden, hermanos, que esto es una herramienta para cuando usted hable con personas que no compartan la fe en los puntos más básicos. Es decir, son personas que se están alejando de la creencia en un creador, que no encuentran motivos para tener fe en un creador. Estos son motivos extrabíblicos, pero no antibíblicos. Entonces no debemos de ver estas ideas con ningún tipo de prejuicio. Prestemos atención para lograr entender y sobre todo lograr explicar estos conceptos a otras personas. Entonces vamos a ver la segunda objeción. Ok, si todo esto es producto de un creador todopoderoso, okay, la persona atea o incrédula ya aceptó que existe, que es posible y razonable la existencia de un creador inteligente. Ya le presentamos el argumento cosmológico, entonces ya aceptó algo, esto como razonable. La siguiente duda que viene a continuación es, si todo esto es producto de un creador todopoderoso, entonces, ¿por qué existe el mal? ¿Quiere decir que él no es bueno o que no es capaz de eliminar el sufrimiento de su creación? Yo estoy seguro, hermanos, que a más de uno de ustedes le ha tocado toparse con esta pregunta. A lo mejor no hecha de la misma manera, pero sí apelando a que, ¿cómo es posible que si tú crees en Dios, haya niños en África que se están muriendo de hambre? O haya guerras al otro lado del mundo y personas inocentes muriendo y Dios no hace nada. Todos nos hemos topado con ese argumento, ¿cierto? Pero en este caso, a diferencia de cómo abordamos el primer argumento, vamos a profundizar en las probables razones que tienen quienes argumentan de esta manera. Vamos a ver el hilo de pensamiento que los hace llegar a una conclusión que nosotros vamos a probar como equivocada. Esta objeción ha sido planteada de muchas maneras distintas, pero intentando siempre mostrar el mismo punto. Si el mal existe, entonces Yahweh no puede existir. Y para comprenderlo, tomemos como punto de partida el registro más antiguo que hay de esta cuestión. Todos somos conscientes de la existencia del sufrimiento, hermanos. Todos sabemos que existe mal en este mundo. Eso no es nada nuevo para ninguno de nosotros. Los conflictos con violencia gratuita en nuestros países son el pan de cada día. Las guerras infames se han vuelto noticias comunes para todos nosotros. Prueba de ello es que si usted prende el televisor en este momento, ¿de qué va a estar hablando la televisión? Del conflicto Rusia-Ucrania. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Ante esto, nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo creer en la existencia de un creador amoroso y todopoderoso, teniendo en cuenta esta circunstancia? ¿Verdad? ¿Cómo creer en la existencia de un creador amoroso y todopoderoso? Y si ese creador amoroso y todopoderoso existe, ¿por qué deberíamos adorarlo? ¿Por qué deberíamos de servirle? Esta línea de pensamiento es la que dio a luz la formulación de lo que fue llamado por el filósofo griego Epicuro el problema lógico del sufrimiento y la maldad. Este problema ha sido abordado por muchos filósofos a lo largo de la historia, pero es el registro más antiguo. El problema lógico del sufrimiento y la maldad fue presentado por ese hombre que usted ve en pantalla. Es un filósofo griego llamado Epicuro que vivió a lo largo del 342 hasta el 270 antes de la era común. Es decir, es una idea muy de antaño. Y él lo explicó de esta manera. Presten atención, hermanos. Si Dios quiere prevenir el mal, pero no puede, entonces no es todopoderoso. Si puede prevenir el mal, pero no quiere hacerlo, entonces no es bueno. Pero si está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, ¿cómo es posible entonces que exista el mal? Y si no puede ni quiere, ¿por qué tenemos entonces que llamarlo Dios? ¿Se entendió? Si él no quiere, si quiere prevenir el mal pero no puede, no es todopoderoso. Si puede prevenirlo pero no quiere, entonces su naturaleza no es buena. Pero si él está dispuesto a prevenirlo y puede hacerlo, entonces ¿por qué existe el mal? Y si no puede ni quiere prevenir el mal,
Entonces, ¿por qué tendríamos que adorarlo? ¿Por qué deberíamos de llamarlo todopoderoso? Vamos a ver que este argumento consta, hermanos, de dos premisas y una conclusión que están ocultas en esos puntos que presentamos. Esas premisas y esa conclusión son las siguientes. Es lógicamente imposible que Elohim y el sufrimiento existan al mismo tiempo, según Epicuro, según este problema. Es lógicamente imposible que Elohim y el sufrimiento existan simultáneamente. Pero vemos que el sufrimiento existe, ¿verdad? Por lo tanto, el ateo concluye que Elohim no existe. Pero ¿es este un buen argumento? ¿Este argumento es sólido? Vamos a analizarlo detenidamente. Esta es la primera afirmación. Un Elohim todopoderoso y amoroso existe. El ateo entiende que el sufrimiento no puede existir al mismo tiempo que un Elohim todopoderoso y amoroso existe, ¿verdad? Pero vemos también, evidentemente, que el mal existe. Son esas dos afirmaciones. Nosotros decimos que un Elohim todopoderoso y amoroso existe y decimos que el mal también existe. ¿Estamos haciendo dos afirmaciones que son lógicamente inconsistentes? No. Un ejemplo de afirmaciones inconsistentes sería algo así, hermanos, como si yo le dijera a usted, mire, José está perfectamente saludable, tiene una salud perfecta, pero tiene cáncer. ¿Verdad? Es obvio que José en este caso no puede estar perfectamente saludable y al mismo tiempo tener cáncer. ¿Verdad? Una afirmación contradice explícitamente a otra afirmación. Sin embargo, no hay ninguna contradicción explícita si nosotros decimos que Elohim existe y si decimos que también el mal existe. Por lo tanto, podemos entender que detrás de este argumento debe haber algún tipo de prejuicio o algún tipo de suposición oculta que fundamentan la supuesta contradicción que el incrédulo encuentra. Entonces, ¿cuáles serían estas suposiciones ocultas? Bueno, vamos a ver. Probablemente la persona que encuentra una contradicción aquí piensa que si Yahweh es todopoderoso, pues entonces puede crear cualquier realidad que él desee crear, ¿verdad? Si él es todopoderoso, puede crear cualquier realidad que él desee. Y la siguiente suposición está implicada en ese razonamiento es que si Yahweh es plenamente amoroso, pues entonces su naturaleza amorosa lo haría preferir una realidad en la que no existe el mal. Entonces, por esas razones, el incrédulo deduce que si existe un creador todopoderoso y que también es totalmente amoroso, entonces el mal y el sufrimiento no deberían de existir. Pero es evidente que el sufrimiento existe, lo vemos diariamente, y por ese motivo el ateo concluye que Elohim no existe, que Yahweh no existe. Pero evaluemos si son verdaderas esas dos suposiciones ocultas detrás de este argumento. Vamos a ver la primera. ¿Puede Elohim crear cualquier realidad que quiera? ¿Usted qué piensa? ¿Puede Yahweh crear cualquier realidad que él quiera? No, por supuesto, él es todopoderoso. Tiene la capacidad de crear una realidad a su antojo. Entonces, pensemos, ¿qué pasaría si él decidiera crear una realidad habitada por seres dotados de libre albedrío? Seres dotados de libertad para decidir. ¿Le parece familiar esa realidad? Si esto es así, si esta realidad estuviera llena de seres que poseen libre albedrío, sería imposible desde el punto de vista lógico. Recuerden que este es un problema supuestamente lógico, el que Epicuro está presentando. Entonces, si esta realidad está llena de personas que profesan o que tienen o que poseen una libertad de decisión, sería imposible desde el punto de vista de la lógica que Elohim obligue a alguien a tomar decisiones libremente. ¿Verdad? No se puede forzar a alguien a que tome decisiones con libertad. Si usted lo está forzando, no está siendo libre. Por lo tanto, los seres con libre albedrío no están forzados a hacer el bien, no están obligados a hacer el bien.
La idea de forzar decisiones libres es tan absurda como la idea de dibujar un círculo cuadrado. Imagínense. Las personas de arriba son libres, tienen facultad para decidir entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto. Y las personas de abajo son como marionetas que están respondiendo a la voluntad de quien mueve los hilos. Pero no podemos decir que la marioneta es libre de hacer lo que quiera si existe el hilo que está siendo jalado desde arriba. Entonces, si nosotros decimos que Yahweh puede forzar a las personas a tomar decisiones libremente, sería como si dijéramos que se puede dibujar un círculo cuadrado. ¿No le ha tocado esas objeciones a usted, hermano? A ver, si Dios es todopoderoso, ¿Él puede dibujar un círculo cuadrado? Si Dios es todopoderoso, Él puede crear una piedra tan pesada que ni siquiera Él la pueda levantar. Hermano, no. No, eso no es lógicamente posible. No es que Yahweh sea insuficiente o que le falte poder o que Yahweh sea incapaz. Es que la tarea en sí misma es absurda, carece de toda lógica, no tiene sentido, es irracional. Shaul nos enseñó que nuestro servicio debe ser servicio racional. Por lo tanto, nuestro servicio responde a un creador racional, inteligente. No es un servicio vacío. Así que no sería lógicamente posible crear una realidad habitada por seres libres que siempre elijan hacer lo que es moralmente bueno. Entonces, hermanos, la primera suposición no es verdadera. Así que el argumento fracasa. Si Elohim es todopoderoso, puede crear cualquier realidad que él desee, sí. Pero, ¿cuál es la afirmación falsa aquí? Es lógicamente imposible que Elohim y el sufrimiento existan simultáneamente. Eso es lógicamente falso. Ya lo explicamos. Ahora, ¿qué hay que decir de la segunda suposición que está en el razonamiento del incrédulo o del ateo? A este punto, hermanos, esa cuestión ya fracasó. Porque la culpa de que el mal exista ya no se la podemos atribuir a Yahweh, sino que debe recaer en las personas que deciden libremente hacer el mal. Eso es el mal en el estado moral, ¿verdad? Porque hay males que no responden a las decisiones de las personas, un terremoto, una inundación, etc. Esos son otro tipo de mal. Ahora, ¿es necesariamente verdadero que Elohim elegiría crear una realidad en la que no hubiera sufrimiento? Reflexionen esto. ¿Es necesariamente verdadero que Yahweh elegiría crear una realidad en la que no existiera el sufrimiento? Esta respuesta es bien sencilla, hermanos. ¿Cómo vamos nosotros a saber? ¿Quién sabe? No puede ser necesariamente verdadero. Eso es solamente una suposición. Todos somos conscientes de que existen casos en los que el sufrimiento es permitido con la finalidad de conseguir un bien mayor. Por ejemplo, supongamos, ve usted la foto de la izquierda. El cirujano está extrayendo ahí un tumor y para extraer ese tumor, estamos suponiendo, ¿verdad? Él lo va a extraer mediante una operación quirúrgica. Quiere decir que él va a tener que cortar el tejido, va a tener que sedar al paciente, va a tener que extraer el tumor, va a tener que volver a cerrar, va a tener que despertar al paciente, darle tiempo para recuperarse y eso va a implicar una ración de sufrimiento, una cantidad de sufrimiento. Tal vez vea usted al dentista de la izquierda que tiene que sacarle tal vez una muela a su paciente y va a ser un proceso doloroso, pero es necesario que eso suceda para evitar la propagación de una infección que a largo plazo puede ser mortal, puede causar la muerte del paciente. Entonces, estos son casos donde el sufrimiento momentáneo es necesario, hermanos, para conseguir un bien mayor. En vista de esto, podemos deducir que si es siquiera remotamente posible, siquiera remotamente es posible que Elohim permita el sufrimiento para lograr
a largo plazo un bien mayor, entonces no podemos asegurar que esta suposición sea necesariamente verdadera. Entonces no es necesariamente verdadero que Elohim elegiría crear una realidad sin sufrimiento. Eso es intentar conocer los motivos y las razones de Yahweh. Por lo tanto, para que el problema lógico del sufrimiento tuviera éxito, el ateo tendría que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío. Eso es lo que el ateo tendría que demostrar. Para demostrar que Yahweh no existe, debido a que el mal existe, él tiene que demostrar que es lógicamente imposible que exista el libre albedrío, porque él estaría quitando la responsabilidad del mal de los seres humanos y se la estaría atribuyendo a Yahweh como si él causara que los seres humanos hicieran ese mal. Entonces, el ateo o el incrédulo tendría que demostrar eso. No es posible que exista el libre albedrío. Y no solamente eso, tendría que demostrar que es lógicamente imposible que Elohim tenga buenas razones para permitir el sufrimiento. Y ya vimos que eso no se puede demostrar. Por lo tanto, la carga de la prueba para el incrédulo es mucho más pesada que para usted. Nosotros tenemos razones lógicas para demostrar que aunque el sufrimiento exista, eso no es un motivo para afirmar que Yahweh no existe o que no tiene motivos y buenas razones para permitir momentáneamente este sufrimiento. Probar que esto es cierto, probar que el ser humano no tiene libre albedrío, que Yahweh no tiene buenas razones para permitir el sufrimiento, eso es prácticamente imposible para el ateo. Es por esta razón, perdón hermanos, debo tomar un poco de agua. Es por esta razón, hermanos, que de hecho los filósofos, incluidos los filósofos ateos, ya han dejado de lado el problema lógico del mal y la existencia de un creador. Es decir, este asunto filosófico en la comunidad de filósofos, tanto creyentes como ateos, es un asunto que entienden que no tiene sentido. De hecho, grandes filósofos como John Leslie Mackie han dicho cosas como la siguiente: después de todo, podemos admitir que el problema del mal no demuestra que las doctrinas centrales del teísmo, esto es la existencia en un creador, sean lógicamente incoherentes entre sí. Este hombre es un filósofo ateo. El siguiente, también filósofo ateo, William Rowe, afirmó: algunos filósofos han argumentado que la existencia del mal es lógicamente inconsistente con la existencia del Dios teísta. Creo que nadie ha logrado establecer con éxito una afirmación tan extravagante como esa. Y otro de los grandes filósofos, en esta ocasión no ateo, sino un filósofo creyente, este es William Plantinga Alston. Él dice: ahora se reconoce por casi todos que el argumento lógico está en bancarrota. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona que afirma que si existe el mal no puede existir un creador todopoderoso y todo amoroso, no tiene realmente ninguna razón para hacer esa afirmación. Hermanos, pese a todo lo que nosotros hemos dicho en esta ocasión, el hecho de que nosotros conozcamos estos argumentos, de que nos metamos a estudiarlos y que de que nosotros aprendamos a explicarlo, no representa ya de por sí el fin de la discusión, ni implica que la persona que nos escucha va a convertirse a Yahweh, ¿verdad? Eso no quiere decir que esto en automático va a convertir a las personas, sino que conocer estos razonamientos, hermanos, nos proporciona solamente una herramienta que nosotros debemos de aprender a utilizar con maestría si queremos presentar el mensaje de salvación de manera más eficaz. Conocer estos argumentos nos equipa para responder a todo aquel que nos exija razón de nuestra esperanza, como está registrado en 1 de Pedro capítulo 3, verso 15. Dice: más bien santifiquen en sus corazones al Mashiach como amo,
y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y respeto. Y esa es la clave, hermanos míos. Porque nosotros, al adquirir estos conocimientos, al tener del lado nuestro estos argumentos, no vamos a dejar de lado la mansedumbre y el respeto que se le debe a todos, incluso a aquel que pone en duda la existencia de un creador. No cerremos la puerta a estas personas en su cara, no seamos prejuiciosos con ellas, no seamos prejuiciosos a la hora de investigar razones científicas o filosóficas para dar razón de nuestra esperanza. Examinar estas perspectivas es parte de nuestra responsabilidad en nuestro trabajo por convertirnos en obreros aprobados, que trazan bien el mensaje de la verdad. De hecho, yo quiero que sepan, hermanos, que estos dos argumentos que presentamos en este estudio, el argumento cosmológico y el problema lógico de la existencia del mal y el creador, estos dos mismos argumentos explicados de una manera resumida, fueron los que Shaul utilizó en su carta a los romanos. Por lo tanto, no hay que tener prejuicios en explorar explicaciones científicas o filosóficas que puedan ayudarnos a tocar el corazón de otros y ayudarles en su búsqueda espiritual. A final de cuentas, las ciencias y la fe no están en oposición una de la otra, hermanos, sino que pertenecen a planos diferentes. Eso es todo. Por lo tanto, tengamos la confianza de que nuestra fe y la de los demás puede salir fortalecida si nosotros abordamos estos temas. Vean en Romanos capítulo 1, versos 18 al 22, cómo Shaul expone magistral y resumidamente todo lo que hemos dicho aquí. La ira de Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia estorban a la verdad. A ver, la ira de Yahweh viene ¿por qué? Porque Yahweh quiere simplemente, no, hermano, porque el hombre decide hacer el mal. Porque lo que de Elohim se puede conocer es evidente entre ellos, pues Elohim se lo ha hecho evidente. Porque sus atributos invisibles, su eterno poder y su divinidad se dejan ver desde la creación del mundo y se perciben en las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Ese es el argumento cosmológico, ¿verdad? Nada salta a la existencia por sí mismo. Lo que existe nos da testimonio de un diseñador inteligente. Porque habiendo conocido a Yahweh, no lo glorificaron como Elohim, ni le dieron gracias. Más bien, se envanecieron en sus razonamientos y su mente insensata se les obscureció. Y pretendiendo ser sabios, se volvieron necios. Entonces, hermanos, el hecho de que nosotros conozcamos estos argumentos y el hecho de que las personas escuchen estos argumentos no es garantía de la conversión. Muchas veces la persona que pretende ser sabia se vuelve necia, empeñada en sus ideas. Como el filósofo que nosotros vimos al principio, Bertrand Russell. A él le preguntaron en una ocasión, señor Russell, si usted llega a la presencia divina, si usted se para delante del Padre en un futuro y se da cuenta que estuvo equivocado todo este tiempo y que realmente Él existía, ¿qué le va a decir? Y la respuesta de Russell fue, yo le diría que no encontré suficiente evidencia. El problema con esa afirmación es que él está asumiendo que hay evidencia, pero que para él no es suficiente. Por lo tanto, pretendiendo ser sabio, se convirtió en un necio, negando la existencia de un creador. Y como dice la escritura, los necios dicen en su corazón, Yahweh no existe. Pero nosotros, hermanos, sabemos que Él existe. Sabemos que de Él depende nuestra esperanza y sabemos que Él nos da motivos razonables, lógicos y elocuentes para creer
en Él. Shabbat Shalom, hermanos, y muchas gracias.